¿Cómo cuidamos la salud mental del talento humano en salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? El COVID-19, con el aislamiento social como medida de prevención, nos invita a unirnos y a ser solidarios. Hoy, ser consciente del bienestar colectivo es un imperativo para todos. Sentirse con carga emocional, posiblemente estresado, o creer que no se está haciendo lo suficiente como trabajador respondiente a las demandas que genera el COVID-19 puede ser una respuesta natural de los profesionales de la salud. Por lo tanto, es importante saber, tu labor es primordial para el cuidado y la atención de las personas que lo necesitan. Utiliza estrategias virtuales para mantener el contacto con los demás, así como para apoyarse en tus colegas. Recuerda estrategias adecuadas que hayas utilizado en el pasado para afrontar el estrés y vuelve a aplicarlas actualmente. Busca ayuda. Sugerencias para líderes de equipo de trabajo. Realiza un monitoreo regular de las personas a tu cargo. Promueve la salud mental y física. Si también sientes carga emocional, busca apoyo. Garantiza una buena comunicación. En lo posible, dispón de tiempo para grupos de apoyo. Asigna tareas en equipo. Si observas a alguno de tus integrantes con otras diversas dificultades, presta especial atención conservando la confidencialidad. Facilita acceso a profesionales en salud mental. Quédate en casa y lava las manos. Y recuerda, Positiva te acompaña. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Hospitales, gestión del riesgo de desastres en el contexto hospitalario. Invitamos a nuestra experta, la doctora Sandra Castelblanco, enfermera magíster en Administración de Desastres, copresidenta del capítulo Latinoamérica y el Caribe de la Asociación Mundial de Medicina de Emergencias y Desastres. Doctora Sandra, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias a Positiva por darme esta oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy en este tema que me apasiona. Entonces, muchísimas gracias. Lina, ¿tú me puedes contar cómo hago para mostrar la presentación, por favor? Listo, doctora, ya estamos viendo la presentación. Si quieres, dale un clic sobre la pantalla y puedes avanzar con el teclado. Perfecto, muchas gracias. Entonces voy a cerrar esto. Listo. Entonces, ¿y cómo hago para minimizar esta pantalla? Esta pantallita de los controles, por favor, Lina. Esa pantallita nosotros no la vemos, Doc. Solamente la puedes observar tú. Nosotros solo vemos tu presentación y tu cámara. Excelente, muchísimas gracias por ayuda con estos temas técnicos. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho. Llevo 20 años trabajando y lo que queremos compartir con ustedes es 3 momentos. El contexto de la gestión del riesgo en el sector hospitalario, las perspectivas desde las cuales nosotros trabajamos y las recomendaciones que les damos para que ustedes en sus diferentes instituciones tengan en cuenta para poder implementarla de manera efectiva. ¿Qué queremos con ustedes el día de hoy con esta presentación? Compartir los aprendizajes que nosotros hemos tenido como empresa a lo largo de los años en torno a la gestión del riesgo de emergencias y desastres en el contexto no solamente de hospitales, sino de instituciones de salud en general. ¿Cuáles son los objetivos? El primero es presentar el contexto general en el cual se enmarca la gestión del riesgo de desastres en estas instituciones de salud. El segundo es identificar las particularidades de un hospital que hacen que esa gestión del riesgo, a diferencia de otras instituciones, sea diferente y específica. Y el tercero es hacer recomendaciones para lograr una gestión del riesgo efectiva. Para este sondeo te voy a dar a ti la palabra, Lina, para que por favor nos ayudes con 3 preguntitas muy básicas y sencillas a ver cómo nos va.
Claro que sí, doctora, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Como siempre, les recuerdo a nuestros participantes que en sus pantallas van a observar la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. Un hospital seguro frente a emergencias y desastres es aquel que A. Sigue funcionando en sus mismas instalaciones, B. Sigue funcionando a su máxima capacidad o C. A y B son correctas. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Recuerden ahí desde sus pantallas, seleccionan la respuesta y el sistema automáticamente nos arroja los resultados. 10 segunditos para que conteste. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar la primera pregunta y por supuesto les vamos a compartir los resultados en sus pantallas. Bueno, el 7% contestó sigue funcionando en sus mismas instalaciones, otro 7% nos dijo sigue funcionando a su máxima capacidad y un 86% nos dijo A y B son correctas. Vamos con la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿qué hace a un hospital diferente a la hora de gestionar los riesgos de emergencias y desastres? A, que funcione 24/7. B, que su operación es compleja e involucra diferentes actores. O C, A y B son correctas. ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Nuevamente 10 segunditos para que conteste. Bueno, muy bien. Cerramos la segunda pregunta. Vamos a compartir los resultados en pantalla. El 11% nos contestó que funcione 24/7, el 10% dijo que su operación es compleja e involucra diferentes actores y un 79% nos dijo la A y la B son correctas. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta. El modelo industrial basado en la construcción de planes de emergencia y brigadas es adecuado para una institución de salud. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí la respuesta correcta desde sus pantallas nuevamente. Damos 10 segunditos para que contesten. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y ya la doctora Sandra nos va a brindar las respuestas correctas. Solo al final, así que debemos estar muy atentos. Bueno, muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta y los resultados. El 45% nos dijo falso y un 55% nos contestó verdadero. Bueno, doctora, te dejo entonces con los asistentes para que demos inicio, por favor. Listo, perfecto. Entonces, empezamos. Momento 1, contexto general. Entonces, quiero mostrarles un poco de legislación y algunos conceptos básicos para poder alinear el lenguaje. El primero es entender qué es un hospital seguro o una institución de salud segura frente a emergencias y desastres. Entonces, es aquel que puede seguir funcionando en sus mismas instalaciones porque resistió el embate del desastre y a su máxima capacidad porque se organizó para continuar respondiendo a las demandas que vienen de no solamente de los pacientes que ya estaban atendiendo, sino las demandas de atención que vienen de los lesionados de afuera. Esta es la definición de la Organización Panamericana de la Salud. Hay una cosa muy importante, es entender que no solamente positiva y nosotros como empresa, sino que todo el mundo está consciente de la importancia de reducir la vulnerabilidad hospitalaria frente a emergencias y desastres. Está considerada como una responsabilidad colectiva y una prioridad global hacia el año 2030. Y tenemos una meta que es lograr 1 millón de hospitales, pero también 1 millón de escuelas seguras. Esas dos instalaciones, por considerarse críticas para la comunidad,
están priorizadas en el marco global de acción. Tenemos el marco de acción de Sendai, que es la plataforma mundial para la reducción de desastres, o sea, es nuestro derrotero y tenemos que tenerlo siempre presente. Y una de sus metas es reducir sustancialmente los daños de los desastres a la infraestructura crítica, dentro de la cual se encuentra salud. Entonces, ese es nuestro marco internacional. Y en el marco nacional tenemos algunas resoluciones, algunos decretos y algunas leyes muy importantes. El primero de ellos fue la resolución 1802 del año 89, que nos dice que tenemos que tener sí o sí comités hospitalarios de emergencia. Ahora, si yo soy un centro médico, tengo que tener comité de emergencias también. No solamente aplica para hospitales como tal, sino para instituciones de salud en general. Después tenemos la resolución 1445 del 2006, que nos habla de los estándares de acreditación. Hoy en día más y más instituciones de salud se están acreditando. Y dentro de esos estándares está el estándar de ambiente físico. Ahí entra de manera muy importante todo el tema de gestión del riesgo de emergencias y desastres. Después tenemos la resolución 000976 del año 2009. Ahí esa preocupación mundial de tener hospitales seguros frente a emergencias y desastres fue incorporada al marco nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social se hizo responsable de liderar el programa de hospital seguro frente a emergencias y desastres. Entonces, a partir de ese momento, ya llevamos bastantes años, empezamos a trabajar, digamos, mancomunadamente para lograr unos resultados más sólidos hacia el futuro. Después viene el reglamento colombiano de construcción sismo resistente. Tenemos 3 reglamentos, uno del año 1984, otro de 1998 y este último del año 2010. Después tenemos la ley, una ley de la que yo me siento muy orgullosa y muy feliz de que la tengamos porque pocos países en el mundo la tienen. Una ley que se llama la Ley 1523 del año 2012 y por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. No porque no lo tuviéramos antes, porque desde hace muchos años atrás ya se tenía un sistema, pero se le cambió el nombre porque nos dimos cuenta que tenemos que gestionar no solamente la respuesta, sino de manera integral los riesgos de emergencias y desastres. Y la ley 1523 tuvo un hijito. El hijito es el decreto 2157 del año 2017, que nos dice específicamente dentro de esa ley cómo tenemos que elaborar los planes de gestión del riesgo de emergencias y desastres para las entidades públicas y privadas. Eso quiere decir que todas las entidades públicas y privadas en el país están obligadas a tener un plan de gestión de riesgo de emergencias y desastres. También tenemos el decreto 1072, a través del cual todas las empresas deben tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dentro de ese sistema de gestión tenemos unos estándares mínimos consignados en la resolución 312 del año 2019, que nos habla de la gestión de amenazas. Y aunque lo toca de manera tangencial, pues por lo menos está expresado de manera visible. También tenemos la resolución 3100 del año 2019 que nos habla de todo el tema de habilitación de servicios de salud y es muy interesante porque habla específicamente de la prestación de servicios de salud en situaciones de emergencia. Entonces, como ustedes se dan cuenta, por todo lado estamos obligados a que las instituciones de salud cuenten con planes de gestión del riesgo de emergencias y desastres. Cuando yo empecé este camino hace 25 años, eso no existía. Entonces, cuando uno hablaba de este tema, la gente como que lo miraba raro, pero hoy en día tenemos todo este marco que nos permite ser más efectivos a la hora de exigir también que las cosas se hagan correctamente. Y tenemos una serie de reglamentos, normas, decretos, resoluciones y normas técnicas como la RETIE y muchas CNTC específicamente para evacuación y otras cosas que nos ayudan mucho y nos soportan en ese camino de ir implementando paulatinamente todas las acciones requeridas. También tenemos 2 guías para nosotros, aparte del decreto 2157, tenemos 2 guías específicas
para el sector salud. Tenemos la guía del año 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social y la guía del año 2017 de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, todas a través de un convenio con la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros como empresa tuvimos la oportunidad de participar como consultores de esta guía con Francisco Sarmiento, que ustedes han escuchado en los espacios anteriores. Trabajamos de la mano con Secretaría de Salud para construir esta guía de gestión del riesgo de emergencias y desastres para la ciudad de Bogotá. Y tenemos la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es como la sombrilla de la cual se desprenden todos los sectores. Y aquí tenemos el sector salud, específicamente para nuestro tema del día de hoy, pero realmente todas las instituciones en el país están obligadas a cumplir con los lineamientos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en el marco de la Ley 1523 del año 2012. Y es muy importante recordar cuáles son los actores de la gestión del riesgo de desastres en el contexto hospitalario. Tenemos a la izquierda a la academia y los expertos, que en el país son pocos. Desde lo técnico intentamos ayudar a las diferentes organizaciones a que desde lo conceptual puedan comprender mejor cómo hacer la gestión. Después vienen las organizaciones internacionales, dentro de las cuales quiero resaltar muy específicamente a la Organización Panamericana de la Salud, porque desde hace muchísimos años empezó a liderar este tema y a visibilizar la importancia de tener hospitales seguros frente a desastres. Y eso hizo eco a nivel mundial, y hoy en día tenemos desarrollos como el índice de seguridad hospitalaria, que ya está traducido a varios idiomas. Entonces, un aplauso grande a la Organización Panamericana de la Salud por haber impulsado ese desarrollo en el mundo. Después tenemos a nuestro Ministerio de Salud y Protección Social, que, como yo les decía, es el líder de la gestión del riesgo de emergencias y desastres en las instituciones de salud, y con sus representantes a nivel territorial en las diferentes secretarías hacen un trabajo de estar haciendo auditorías y visitas a las diferentes instituciones, y durante esta pandemia han estado muy juiciosos yendo a apoyar a las instituciones en la implementación de todos los protocolos para responder a este desastre en cámara lenta que es la pandemia. Después tenemos a las EPS y las IPS, y por último tenemos a las administradoras de riesgos laborales, y aquí tenemos a Positiva, que hoy nos está dando la oportunidad de estar en contacto con ustedes, ampliándoles un poco el conocimiento que tienen respecto a estos temas. Entonces aquí tenemos los actores de la gestión del riesgo, y ustedes desde cada uno de las miradas, dependiendo del rol que desempeñen, pues hacen parte de esos actores, y por eso pues los felicito y me alegra mucho que estén aquí aprendiendo un poquito de este tema con lo que nosotros con mucho cariño les estamos entregando. Después viene el momento 2. ¿Qué hace particular a un hospital o a una institución de salud para que la gestión del riesgo tenga que tener una mirada diferente? Entonces aquí quiero mostrarles qué es la seguridad hospitalaria. La seguridad hospitalaria es la interacción de 3 componentes que, si no se articulan de manera correcta, pueden empezar a generar problemas. Entonces, para que yo tenga un hospital seguro, tengo que mirar el componente estructural, que está a mi derecha en azulito. Ese componente estructural quiere decir que el armazón o la columna vertebral del hospital, que es el edificio, tiene que estar construido correctamente para que resista un desastre. Hablemos específicamente de un terremoto. Resulta que más del 84% de la población en Colombia está expuesta a la amenaza de terremoto. Entonces, quiere decir que la mayoría de nuestras construcciones deberían ser sismorresistentes y deben cumplir por eso con el Código de Construcción Sismorresistente del año 2010. Entonces, tenemos componente estructural cumpliendo, seguros. Después nos vamos al componente no estructural, que está arriba en verdecito, en la punta. Ese componente no estructural nos habla de todo lo que es
pegadito a esa columna vertebral, que son las tuberías, las redes eléctricas, los techos falsos y todos los elementos, el equipamiento que debo tener para que ese hospital pueda funcionar, con todos sus muebles, todos sus estantes, todos sus equipos biomédicos. Ese es el componente no estructural. Si ese componente no estructural, por ejemplo, no está anclado, en caso de un terremoto se me van a volcar las cosas. Entonces, el componente no estructural también tiene que ser seguro. Y a su izquierda, abajo, ven el componente funcional. Yo puedo tener un edificio perfecto, puedo tener todas las redes funcionando perfecto, pero si yo no estoy organizado, va a ser muy difícil que yo pueda ser seguro frente a una emergencia o desastre. Entonces, estos son los 3 componentes, vamos a hablar de ellos a lo largo de lo que queda de la charla, pero para que ustedes los tengan siempre presentes, ustedes no pueden trabajar en uno solo de ellos, tiene que haber una coherencia entre todos, componente estructural, no estructural y el componente funcional. El componente estructural, aquí vemos una imagen de cuando no funciona el componente estructural. Aquí tenemos una imagen del terremoto de Haití, cómo quedó un hospital así apachurrado en Puerto Príncipe después del terremoto. Entonces, pues aquí una imagen vale más que 1000 palabras. El componente no estructural, como les decía, está relacionado con los elementos que forman parte del sistema, que no forman parte del sistema de soporte de la edificación. Y aquí tenemos una imagen muy bonita, está aquí todo el sistema de iluminación, aire acondicionado, los techos, el sistema eléctrico, el cielo raso, las fachadas. Y puede que el hospital quede perfecto digamos, su armazón. Pero si alguna de estas cosas falla, pues no vamos a poder seguir funcionando. Y por último, el componente funcional. Aquí tenemos la atención de unos pacientes que tuvieron que sacar fuera porque no estaban muy bien organizados, entonces fue un caos. Y la mayoría de las veces lo que hemos visto a lo largo de los años es que es más por fallas de planeación y organización interna que las instituciones se afecta su capacidad para responder. Entonces, por eso el componente funcional es tan importante. Y aquí quiero mostrarles en una imagen por qué un hospital es tan complejo y por qué es importante que tengamos una mirada muy particular cuando nos dan la responsabilidad de trabajar en gestión del riesgo de emergencias y desastres en estos contextos. Primero, porque tiene una gran variedad de ocupantes, entonces tenemos nuestro personal asistencial, tenemos personal de apoyo, tenemos personal administrativo, tenemos proveedores y tenemos terceros. Entonces, esa variedad de ocupantes hace que tengamos que tener unas acciones específicas para cada uno de ellos. Tenemos variedad de procesos, tenemos procesos asistenciales, tenemos procesos administrativos, de apoyo, mantenimiento, biomédicos, de sistemas, de seguridad, de aseo. Entonces, también se va complicando la situación. El número 3, interacción de diferentes componentes, lo que les decía ahorita, el componente estructural, el no estructural y el funcional. El cuarto es el funcionamiento continuo. Entonces, un hospital no se puede dar el lujo de decir, no, es que ocurrió un desastre, yo no puedo seguir funcionando. O sea, es de tanto valor para la comunidad que debe sí o sí, o sea, mi labor, si yo soy una persona que trabaja en un hospital en seguridad y salud en el trabajo y mi labor es gestionar el riesgo de emergencias y desastres, le debo apuntar a que siga funcionando. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, espérenme un segundo, que es que quiero mover la pantalla aquí, ya. Si yo tengo en el número 8, el concepto de que mi edificación, mi institución de salud es indispensable, voy a ser mucho más incisiva con las cosas en las que yo quiero trabajar. Es importante tener en cuenta que una institución de salud que sale de operación en un desastre deja más o menos a 200,000 personas sin atención. Eso es mucha gente. Entonces, no me puedo dar el lujo para que lo tengamos en cuenta. Otra de las cosas en el número 7 está el flujo constante de personal e insumos. No es como una fábrica que solamente entran los trabajadores y algunos proveedores, pero nadie más. Aquí un hospital está vivo, está con un flujo constante de pacientes, de familiares, de proveedores,
y es afectado de manera directa e indirecta por su entorno inmediato. Y aquí lo estamos viendo con la pandemia y lo estamos viendo con todos los problemas de orden público que han ocurrido. Entonces, todo lo que esté pasando afuera, tarde o temprano, va a impactar mis hospitales. Después viene el número 6, instalación que no se puede evacuar fácilmente. Entonces, es importante tener en cuenta que aunque uno quisiera que todos los hospitales fueran 100% seguros, lograr ese ideal de contar con hospitales 100% seguros es utópico. Aunque uno quisiera que todos fueran seguros y que uno pudiera mover la nariz y automáticamente todo estuviera perfecto, pues eso no es así. Y uno de los grandes riesgos que tenemos en los hospitales por su alta carga combustible en algunas zonas específicamente es que se pueden incendiar. Pero no es lo mismo que una fábrica que uno simplemente saca a la gente y la mayoría pueden salir sin problema. Un hospital es difícil de evacuar porque tenemos personas con movilidad reducida o con soporte vital, como en el caso de cuidados intensivos. Y el último es que en una emergencia, esos hospitales y las instituciones de salud deben continuar funcionando, como yo les decía al inicio, no solamente para los pacientes que ya estaban adentro, sino que van a empezar a llegar heridos de afuera. Y por eso necesito tener unos planes muy robustos para que ese hospital no entre en caos, sino que pueda mantener la atención y responder a las demandas aumentadas de atención de afuera. Y aquí viene el momento 3, el que más me gusta de todos, que es las recomendaciones para lograr una gestión del riesgo efectiva. Esto, como yo les decía, no es una cosa que se logra de la noche a la mañana. Cuando uno arranca a hacer un plan de gestión del riesgo en una institución de salud, puede estar pensando en un plan entre 2 y 5 años en ejecución. Entonces, no piensen ustedes que lo van a lograr fácilmente. Este es un trabajo mancomunado y para eso queremos compartir con ustedes estas recomendaciones. Entonces, la primera de ellas es tener en cuenta los 3 procesos de la gestión del riesgo: el conocimiento, la reducción y el manejo de desastres. ¿Por qué les muestro este vasito volteado con la leche derramada? Porque resulta que en Colombia estábamos acostumbrados a esperar a que la leche se derramara para llorar sobre la leche derramada y para intentar, después de que habían ocurrido las cosas, hacer algo. Entonces estábamos enfocados en volver a los bomberos mejores bomberos, a los rescatistas mejores rescatistas. No quiero decir que no sea importante, pero resulta que nos dimos cuenta de que tenemos que trabajar en el antes para tratar de evitar que el vaso se derrame, que la leche se derrame. Entonces, por eso nos enfocamos en 3 procesos: en conocer el riesgo, en conocer que ese vaso es de pronto alto, no es tan ancho en su base, sino es más alto, y de pronto por eso se puede caer y que de pronto no lo debo dejar en esa ubicación. Entonces, conocer el riesgo es muy importante, estar consciente de que el vaso se puede voltear y después de conocer ese riesgo, intentar hacer algo. ¿Y qué es intentar hacer algo? Reducir el riesgo. Entonces, ¿cómo reduzco el riesgo? Pues simplemente pongo ese vaso en una mejor ubicación o definitivamente decido que si no quiero que el vaso se derrame, simplemente no lo pongo en un sitio en donde haya muchas personas y pase muchos brazos encima de la mesa y se pueda derramar. Eso es reducir el riesgo. Aplicado para un terremoto, por ejemplo, yo tengo que conocer que más del 84% de la población en Colombia está en zona de amenaza sísmica, pero no me puedo quedar con esa información. Por ejemplo, para los que vivimos en Bogotá, más de 10 terremotos han ocurrido en Bogotá y la mayoría de la gente en Bogotá no lo sabe. Entonces, si yo conozco ese riesgo y no comparto esa información, pues va a ser muy difícil que uno se pellizque y haga algo. Pero, ¿qué podemos hacer frente a terremoto? Entonces, anclarla primero, asegurarnos que vivimos o trabajamos en una construcción sismorresistente y eso
pues para un hospital es muy importante. Y lo otro que podemos hacer es anclar todos los elementos para evitar que en el momento que ocurran, pues vaya a generar mayor impacto. Entonces eso es reducir el riesgo. Y por último, nos enfocamos en manejar el desastre, que son todo el tema de la respuesta a incendio, de la respuesta a terremoto, la respuesta a inundación y después la recuperación. Pero como ustedes se dan cuenta, son 3 procesos, no uno solo la respuesta. Entonces, para que lo recordemos siempre. El otro tema es involucrar a todos los actores de un hospital. No es solamente la brigada, señores y señores, y se los quiero decir con mucho cariño y mucho respeto. Las brigadas, en la mayoría de los casos, aunque sean parte de los estándares mínimos y por ley tengamos que cumplirlos, las brigadas por sí solitas no funcionan, por muchas razones. Porque es difícil, porque la gente rota mucho, porque a veces depende solamente de la voluntad y no es algo obligatorio, pero en un hospital trabajan muchas personas y tenemos que involucrar al sector estratégico y al sector operativo de mi hospital. ¿Cuál es el sector estratégico? Tenemos a la gerencia. El gerente es el directamente responsable de la gestión. Cuando él dice aprobamos este plan, él está poniendo su pellejo, con todo respeto, en el caso de un problema legal porque algo salió mal. Los líderes de proceso, entonces la gerencia y los líderes de proceso deben hacer parte todos del comité de emergencias, no dejar por allá unos relegados solamente con los asistenciales, no, todos los de apoyo también deben estar ahí. Después viene en la parte operativa, involucrar a todos los grupos con conocimientos específicos. ¿Cuáles son esos grupos dentro de una institución de salud? Mantenimiento, biomedicina, seguridad, aseo, laboratorio y también la brigada, pero para que ustedes se den cuenta que no es solo la brigada. Y después viene todo el personal debería saber qué tiene que hacer en el momento de una emergencia. Desde la persona que está en la puerta, la persona del aseo, la persona de la cafetería, todos deben tener la capacidad de iniciar la respuesta a una emergencia, a un desastre. Y no podemos olvidar a los pacientes, familiares y terceros. Ellos son parte activa de la operación de un hospital. Son la razón de ser. Pero cuando yo llego a un hospital, tengo el derecho de saber que ahí hay un plan de emergencias, cómo se espera que yo me comporte, cuál es la organización, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante involucrarlos a todos. La gestión del riesgo es de todos, no solamente de la brigada. Lo otro importantísimo es recordar que toda la responsabilidad de la gestión del riesgo recae en los directivos y tiene consecuencias legales y penales. Siempre que ocurre una emergencia, empiezan a investigar a ver qué se hizo mal y por qué no se hicieron las cosas. Entonces es importantísimo que si todavía no hay conciencia de eso en las instituciones de salud, lo empecemos a recordar en los comités de emergencia. El día de mañana, cuando algo salga mal, todos ustedes van a ser responsables, hay que decirles a ellos, y hemos visto infinidad de veces que las cabezas empiezan a rodar. Aquí tenemos un concepto muy importante a través de esta imagen, y es que la brigada por sí sola no funciona. La brigada es uno de los grupos operativos, pero el cerebro, las neuronas de la gestión del riesgo son el comité de emergencias. Es muy, muy importante porque ellos son los que toman las decisiones y los grupos operativos son las manitos que las ejecutan. Después, dentro de otra recomendación, es muy importante, señores, que ustedes entiendan el rol de la administradora de riesgos laborales. La administradora de riesgos laborales los puede apoyar técnicamente y les puede marcar el camino, pero no se puede convertir en la muleta para hacer la gestión del riesgo de emergencias y desastres. Eso le toca a cada una de las instituciones, porque legalmente es su responsabilidad y no responsabilidad de la ARL. ¿Listo? Importante. Recomendación 5. Arranquen con la gestión, arranquen para basar su gestión del riesgo en la valoración del riesgo. Una valoración del riesgo que sea hecha a conciencia. No que llamemos a la ARL para que una persona que no conoce la institución
desde su escritorio de manera virtual sin ni siquiera haberla conocido, haga una calificación de las amenazas y de las vulnerabilidades de manera rápida, como para pasar el momento de la auditoría y nada más. No, la valoración del riesgo, entendiendo cuál es el impacto de una amenaza, cuál es la probabilidad de esa amenaza y cómo estamos nosotros organizados y cuáles son nuestras vulnerabilidades, lo tenemos que hacer a conciencia y tiene que ser liderado por el comité de emergencias. Si nosotros logramos basar la gestión del riesgo en este conocimiento de nuestras vulnerabilidades y nuestras amenazas, arrancamos con el pie derecho. Después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Ya sabemos cuáles son nuestras amenazas y sabemos cuáles son nuestras vulnerabilidades, pues tenemos que remangarnos y empezar a establecer un plan de acción. ¿Qué encontramos? ¿Cuál fue nuestro hallazgo? ¿Qué se requiere intervenir? ¿Quién es el responsable y cuál es la fecha límite? Ese es nuestro plan de gestión del riesgo de emergencias y desastres, para que lo tengamos en cuenta, y ese es el plan que yo les digo que puede ir entre 2 y 5 años para lograr una implementación completa. Aquí es muy importante, esta es una experiencia que les quiero mostrar. No sé si recuerdan la novela de Crónica de una muerte anunciada, lo que pasó con el desplome de una parte del metro en México hace poquito. Era crónica de una muerte anunciada. Ya se había dicho que podía pasar, que los cimientos estaban débiles y pasó. Entonces nosotros muchas veces identificamos vulnerabilidades en los hospitales y no hacemos nada, y ese informe se queda en la carpeta magnética de uno de los colaboradores y nunca se sube a las cabezas. Pero es que no es subir a las cabezas, si las cabezas son las que están a cargo de la valoración del riesgo, ellos van a ser conscientes y ellos asumen la responsabilidad de actuar o de no actuar. Lo otro importantísimo es buscar asesoría experta. Miren, esto no es algo que cualquier persona puede hacer. Se requiere mucha experiencia, se requiere haberse raspado las rodillas para saber qué funciona y qué no funciona. Hay que ser muy responsables con esto porque trasladar modelos y copiar y pegar de un documento para el otro, esa no es la forma correcta de hacer las cosas. Entonces yo les digo sinceramente que busquen personas que sí han tenido experiencia en el país. Cada día, gracias a Dios, hay más, para que los asesore y les diga váyanse por acá, y sobre todo que vayan generando ese amor por el tema a través de los comités de emergencias, que les vayan cogiendo cariño a este tema, porque muchas veces uno dice, ay no, qué pereza, otra vez me toca actualizar el plan de gestión del riesgo. No, es que no es labor de una sola persona. Cuando esto se hace en equipo, cuando la gente entiende que todos somos responsables y que si nos pasa, no solamente tenemos consecuencias legales, sino que tenemos pérdida de vidas humanas y la incapacidad de poder seguir atendiendo a más personas que lo necesiten después de una emergencia o desastre, pues uno empieza a ser más consciente y a tomar las cosas como con más responsabilidad. La otra recomendación muy importante, y aquí pongo una foto de la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, es entender que esa gestión del riesgo industrial, en donde si yo en Barranca no tengo una brigada contra incendios, pues gravísimo porque el riesgo es latente, y si no tengo un documento de plan de emergencias, de pronto no paso la auditoría, pues es importante allá, pero ese modelo tal cual no se puede calcar a un hospital por todas las razones que ya les hemos dicho. Entonces, no piensen ustedes que cuando una empresa o un hospital tiene un documento de plan de emergencias de 80 páginas que pesa 2 kilos, ya está bien preparado. Y que si ya tiene una brigada que ha ido 50 veces a entrenamiento, ya están ustedes seguros frente a una emergencia o desastre. Tienen que tener en cuenta todos los elementos de los que nosotros hemos hablado. Entonces, no se puede calcar ese modelo industrial basado solamente en documentos para la auditoría y en brigadas de emergencia. Otra cosa muy importante es que ustedes deben ser conscientes, independientemente del nivel de complejidad de su institución, ya sea un centro médico chiquitín
o sea un hospital de cuarto nivel, siempre deben tener un plan de atención de incidentes con múltiples víctimas. ¿Por qué? Entonces me van a decir, pero ¿por qué, Sandra, si el centro médico no tiene urgencias? Pero es que para la comunidad en el momento de un terremoto, cuando uno ve a sus hijos, a sus familiares llenos de sangre porque cayeron vidrios y los cortaron, uno no va a entender que ese es un centro médico que no tiene urgencias. Uno va a llegar a ese centro médico si es el que le queda más cerca. Entonces, por eso es importante que todos tengan un plan para poder estabilizar la situación, estabilizar esos pacientes, darles unos primeros auxilios y poderlos referir a otras instituciones. Pero si uno no puede como centro médico simplemente cerrar la puerta y decir, señores, aquí yo como no tengo urgencias, no los voy a atender, para que ustedes sean conscientes de eso. Y establecer un plan de atención de incidentes con múltiples víctimas no es tan sencillo. Se requiere de la articulación de absolutamente todos los actores, desde los actores asistenciales, porque en cada una de las áreas de atención yo voy a necesitar médicos, voy a necesitar enfermeras, voy a necesitar auxiliares de enfermería, terapeutas respiratorias, pero también en cada una de las áreas de atención voy a necesitar personal de aseo, voy a necesitar patinadores que estén llevando y trayendo la información, voy a necesitar también personal de aseo y seguridad, y voy a necesitar muchos elementos para poder lograr trasladar y atender a esos pacientes. Entonces, ese plan de atención de incidentes con múltiples víctimas, uno casi nunca lo ve. Uno lo que encuentra es en los planes de emergencia, por lo menos en los escritos, primeros auxilios o evacuación, pero no hablan de plan de atención de incidentes con múltiples víctimas. Importante para que lo tengan en cuenta. Otro es la preparación de un plan de evacuación robusto. Entonces, muchos me van a decir, Sandra, pero es que si estamos trabajando para tener instituciones de salud seguras. Sí, pero lo que pasa es que estadísticamente las clínicas y los hospitales se incendian. Entonces, tenemos que estar preparados para responder. Obviamente, tenemos que hacer muchas acciones de reducción del riesgo, revisando nuestras instalaciones eléctricas para que estén bien mantenidas, no prendiendo veladoras, porque yo lo he visto con estos ojos, que en los turnos las enfermeras y los médicos y el personal de aseo y todos prenden veladoras en los cuarticos de descanso. Entonces, no hagamos ese tipo de cosas, tenemos que hacer reducción del riesgo, pero si ya ocurrió, tenemos que saber cómo evacuar esas instituciones. Aquí vemos una foto de un hospital en Nueva York durante el huracán Sandy, que se les inundaron los primeros pisos donde estaban la planta eléctrica y les tocó evacuar por las escaleras a sus pacientes. Entonces, eso nos puede pasar. De hecho, hace 2 días aquí en Bogotá reportaron una clínica que se quedó sin energía eléctrica, o sea, hubo suspensión del suministro de energía y las plantas eléctricas estaban fallando. Entonces, no solamente por un terremoto o por un incendio tendremos que evacuar una institución. Si esa institución pasan 3 horas y no se ha restablecido el suministro de energía eléctrica, nos toca sacar a los pacientes que están ventilados, porque las baterías de los ventiladores y de todos los otros monitores no aguantan sino entre 3 y 4 horas, según entiendo. Entonces, muy importante que estemos preparados de acuerdo a cada situación para saber cómo evacuar esos pacientes. Tenemos que aprender a evacuar pacientes por escalera utilizando sábanas, utilizando otros elementos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nos puede ocurrir. Y esas eran mis recomendaciones. Entonces, miren, con el mayor cariño les digo, los hospitales son diferentes. La gestión del riesgo es diferente en los hospitales. Son instituciones muy particulares. Entonces, por favor, asúmanlo con mucha responsabilidad. Espero que estas recomendaciones les hayan servido. Y ahora vamos a pasar a la evaluación para poder tener algún tiempito para algunas preguntas. Lina. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar nuestro post-test. Les recuerdo, como siempre, a los participantes en sus pantallas van a observar las preguntas
y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. Un hospital seguro frente a emergencias y desastres es aquel que A. Sigue funcionando en sus mismas instalaciones, B. Sigue funcionando a su máxima capacidad o C. A y B son correctas. ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí la respuesta correcta, por favor. Desde sus pantallas seleccionen la opción y ya en un momentico la doctora Sandra nos va a brindar las respuestas correctas. Bueno, muy bien. Cerramos la primera pregunta. Y por supuesto, como siempre, vamos a compartirles los resultados en pantalla. El 4% nos dijo sigue funcionando en sus mismas instalaciones. Un 6% sigue funcionando a su máxima capacidad y un 90% nos contestó A y B son correctas. Entonces, doctora, cuéntanos cuál es la respuesta correcta, por favor. El 90% está en lo cierto. Entonces, un hospital seguro debe cumplir con dos características cuando ocurre un desastre, que continúa funcionando en sus mismas instalaciones, o sea, no tiene que evacuar ni irse para ningún otro lado, sino que ahí en ese mismo edificio puede seguir funcionando y a su máxima capacidad porque está súper organizado para aumentar la capacidad de respuesta como está pasando en la pandemia, que todos se estiraron para poder atender más pacientes. Entonces, efectivamente, era la C. A y B son correctas. Perfecto, bueno, Doc, muchas gracias. Vamos entonces con la segunda pregunta. ¿Qué hace a un hospital diferente a la hora de gestionar los riesgos de emergencias y desastres? A. Que funcione 24/7. B. Que su operación es compleja e involucra diferentes actores. O C. A y B son correctas. ¿Qué dicen ustedes? Ahí seleccionen la respuesta correcta, por favor, desde sus pantallas. Damos 10 segunditos para que contesten. Y ya la doctora nos va a brindar la respuesta correcta. Bueno, muy bien, cerramos la segunda pregunta. Vamos a ver cómo nos fue con esta segunda pregunta. Van a observar los resultados en pantalla. Bueno, el 8% nos contestó que funcione 24/7, otro 8% que su operación es compleja e involucra diferentes actores y un 84% nos dijo A y B son correctas. Doc, cuéntanos por favor cuál es la respuesta correcta. Entonces, el 84% está en lo cierto también. Hay varias características, como yo les mostré, fueron varias, pero de las más importantes es que funciona de manera permanente. Entonces, no se puede dar el lujo de parar la operación en el momento de una emergencia. Va a tener que seguir atendiendo. Entonces, esa es la primera. Y la segunda es que involucra a diferentes actores y diferentes procesos, entonces eso lo hace complejo en su operación. Entonces, serían A y B, o sea, la C es la respuesta correcta. Bueno, muy bien. Estuvieron muy atentos. Vamos entonces con la tercera y última pregunta. El modelo industrial basado en la construcción de planes de emergencia y brigadas es adecuado para una institución de salud. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Damos 15 segunditos para que contesten, lean muy bien la pregunta. Los que hacen falta, por favor, voten ahí desde sus pantallas, seleccionen la respuesta correcta. Últimos 5 segunditos. Bueno, muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Resultados en pantalla, Doc. El 39% nos dijo falso y un 61% nos contestó verdadero.
Entonces, Doc, cuéntanos tú, por favor, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es falso, porque no es el adecuado. El modelo industrial es un modelo que se copió para el sector hospitalario, pero que no funciona por todas las razones que abordamos a lo largo de la charla. Bueno, perfecto. Muy bien, doctora Sandra. Queremos, por supuesto, agradecerle a los casi 600 personas que se conectaron el día de hoy con nosotros en esta importante acción educativa. Y, por supuesto, doctora Sandra, en nombre de Positiva Compañía de Seguros y su vicepresidencia de Promoción y Prevención, queremos agradecer a usted y a los expertos que conforman esta gran comunidad de gestión de conocimiento. Hoy hemos logrado para el país la ejecución de 6 acciones educativas específicas en el tema, con más de 5.300 participantes de los 32 departamentos y más de 180 municipios. Día a día, Positiva y muchas instituciones son más sensibles de la necesidad de conocer, gestionar, lograr y co-crear sobre la necesidad de soluciones puntuales para gestionar el riesgo de desastres y emergencias en el contexto hospitalario. Para nosotros como organización es muy especial contar hoy con usted aquí. Positiva ARL desarrolló con usted este modelo y sus primeras pruebas pilotos en clientes muy importantes del país. Recordamos el reconocimiento internacional y las oportunidades que tuvimos en países como Chile para retornar toda la experiencia técnica obtenida en el tema. Nuevamente, doctora Sandra, mil gracias por estar aquí con nosotros y con tanta bondad entregar su conocimiento, las experiencias, pero sobre todo el amor que siente por el tema. Muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias, de verdad, Positiva, en cabeza de Educa. Felicitaciones por este gran esfuerzo que ha hecho. Y desde Emergencia, Seguridad y Soporte, en cabeza de su gerente Santiago Aristizábal, les agradecemos mucho la oportunidad. Para nosotros esa es nuestra pasión en la vida. Todo lo que hacemos lo hacemos, como tú decías, Lina, con mucho amor. Y cada una de las instituciones que hemos acompañado a lo largo de la vida lo hemos hecho con el mayor respeto, entendiendo cuáles son sus particularidades, y esperamos que este espacio en el que pudimos compartir con ustedes lo que hemos aprendido a lo largo de estos 20 años les pueda servir y lo tengan en cuenta para su gestión diaria. Un abrazo a todos, que tengan un excelente día y por favor síganse cuidando. El virus no se ha ido a ninguna parte. Claro que sí, doctora, así es. Antes de irnos, a mí me gustaría leerte algunos de los comentarios que nos han dejado nuestros asistentes. Por acá, Lilian Cristina Contreras nos dice, es un honor conocerla, esas guías son espectaculares. Por acá también nos dicen muchos aplausos virtuales para la doctora Sandra. Por acá nos dice 1000 felicitaciones, excelente capacitación. Carolina Tapicero nos dice, excelente tema, muchas gracias desde Caquetá. 1000 gracias por sus conocimientos y orientaciones, muchas bendiciones, nos dice Alvira Hermida. Por acá también nos dice muchas gracias, muchos abrazos y aplausos virtuales para la doctora Sandra. Bueno, doc, nada, como siempre, entonces, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, como te lo dije anteriormente, y esperamos, por supuesto, verte en una próxima ocasión, Doc. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego. Que estén muy bien. Y a todos, por supuesto, muchas gracias por su participación. Recuerden que las grabaciones de todas nuestras acciones educativas ustedes las pueden observar en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.com.co. A todos, muchas gracias por su participación. Les deseamos un feliz viernes. Los dejamos con el siguiente video. Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva Positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.